Mis hermanos, continuamos estudiando el libro de los Hechos, un libro tan interesante escrito por Lucas, conocido como el médico amado. Esta sería la segunda introducción que tenemos sobre el estudio del libro de los Hechos. Ya estuvimos viendo algunos detalles muy importantes, como por ejemplo, quién fue el escritor. Aparte de esto, también la importancia y relevancia que tiene el libro de los Hechos en las Sagradas Escrituras. Para los que no estuvieron la vez anterior, queremos decirles, hermanos, que si nosotros no tuviéramos el libro de los Hechos, no alcanzaríamos a comprender el mensaje del Evangelio con lo que es las cartas que escribieron los apóstoles, como las cartas que escribió Pedro, las cartas que escribió abundantemente el apóstol Pablo, también las que escribió Juan. Hermanos, el libro de los Hechos, como algunos han dicho, es como que si fuera un puente. O como le preguntaron a ese rabino, cuando usted lee el libro de los Hechos, le preguntaron, ¿verdad? ¿Y usted qué opina al respecto? Entonces él dijo, para mí el libro de los Hechos es como una continuidad. En esta oportunidad queremos avanzar, hermanos, y una de las cosas que queremos ver es el propósito interno del libro. En realidad el propósito es poder mostrar una perspectiva panorámica acerca del nacimiento de la iglesia del Señor, la visión que tenía la iglesia en aquel entonces y cómo es que se desarrolló la iglesia. Acordémonos que la iglesia comenzó en Jerusalén. El mensaje que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo era que el evangelio habría de ser predicado no solamente allí en Jerusalén, no solamente allí en Judea, sino que dijo que también tendría que ser predicado en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Lucas registra estas palabras. Si bien es cierto que en Mateo capítulo 28 ustedes recordarán que el Señor allí dejó la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones y también la promesa de que estaría con ellos. Pero en el libro de los Hechos, de una manera más categórica, Lucas registra el mandato y la manera como ellos habrían de ser enviados para llevar a cabo esta gran comisión que vemos en Mateo capítulo 28. Si ustedes gustan acompañarme, quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Lucas registra de manera más específica y la manera cómo se iba a desarrollar el mandato de nuestro Señor. Leo de la siguiente manera. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos nuevamente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dentro del propósito interno también está el poder descubrir que el mensaje que presenta Lucas, si bien es cierto se manifiesta el Espíritu Santo, no deja de ser un mensaje cristocéntrico. ¿Por qué no decirlo, mis hermanos? En realidad, toda la Biblia es cristocéntrica. Y el libro de Hechos no iba a ser la opción. El mensaje es un mensaje donde la iglesia predican y anuncian a Jesucristo, entendiendo, por supuesto, que es el Espíritu Santo que inspira a los apóstoles, que inspira a los servidores del Señor, el anunciar a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en realidad juega un papel vital, importante dentro de la iglesia del Señor y Lucas lo registra. Lo otro también, hermanos, es que nos narra cómo es que la iglesia, ¿verdad? Algo que nos informa internamente, fue perseguida. La iglesia fue desde que nació, hermanos, fue una iglesia que fue perseguida y también podríamos decirlo casi en su desarrollo. Prácticamente fue allá en el año 400, donde después de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia dejó de ser perseguida. Pero en los inicios, en el primer siglo, sabemos nosotros que la iglesia fue perseguida. Al principio de este mandato, el Señor les dijo a la iglesia que fueran, que predicaran el evangelio, ¿verdad? Que no solamente se quedaran allí, ¿cómo decir? Viviendo el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es el habitar los hermanos juntos y en armonía. No es eso, hermanos, lo que estamos
deseando nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir como estamos viviendo. Anhelamos desear otra vez a congregarnos, saludarnos, abrazarnos. Pero el Señor en realidad no quería que vivieran la iglesia solo de esa forma. El mandato de Cristo era que salieran, que fueran y predicaran el evangelio, que ganaran almas para Cristo. Sin embargo, hermanos, este mandato de Hechos 1:8 no estaba siendo cumplido. Que entonces lo que hizo el Señor para que la iglesia cumpliera el mandato, les mandó Hechos 8:1. ¿Y qué encontramos en Hechos 8:1? Que aparece un hombre llamado Saulo de Tarso, que tenía celo religioso y que odiaba a los cristianos. Fue a pedir carta a los magistrados, carta a los sumos sacerdotes, para que pudiera llevar presos o que pudiera perseguir a la misma iglesia. Entonces, una de las cosas que registra Lucas en el libro de los Hechos es que la iglesia es una iglesia perseguida. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1, que Saulo, dice, consentía en la muerte de Esteban. Por supuesto, estamos hablando de que Esteban fue apedreado y Saulo, quien más tarde vendría a ser Pablo, el servidor del Señor, dice que consentía en su muerte y que en aquel día hubo una gran persecución, narra la escritura, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, a excepción de los apóstoles que lograron quedarse allí en Jerusalén. Lo más hermoso es que todos estos que salieron esparcidos, la escritura en el libro de los Hechos nos narra que por donde ellos fueran, ellos iban hablando, ya sea en el camino o donde ellos estuvieran, hablaban de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, predicaban a Jesucristo y, por qué no decirlo, hermanos, podían incluso hasta ganar almas para el Señor. El Señor tuvo que hacer esto, ya que ellos no querían salir, ya que ellos solamente querían estar solitos ahí en la iglesia. El Señor tuvo que hacer esto para sacarlos y que pudieran predicar la palabra del Señor. También en el libro de Hechos nos muestra cómo la iglesia partió desde Jerusalén, ¿verdad? Y en menos de 35 años se logró, hermanos, que la fe cristiana fuese predicada allá en Asia Menor y también, hermanos, hasta llegar hasta Roma. ¡Qué tremendo! En menos de 35 años ya el evangelio había llegado hasta esas naciones. Ahora observamos también en el libro que Lucas escribió, es decir, el libro de los Hechos, que parecieran que hay dos divisiones, o pareciera ser de que hubiesen dos iglesias, pero no es así. Una de las divisiones que logra verse en el libro de los Hechos es, por ejemplo, que se identifica la iglesia cristiana que está en Jerusalén. ¿Ve? Pero lo otro es la iglesia cristiana gentil. Esta iglesia cristiana gentil, diríamos, hermanos, que el apóstol Pablo, cuyo ministerio fue orientado hacia los gentiles, no hacia los judíos, logró, hermanos, de que con sus misiones y sus predicaciones el evangelio alcanzara no a los judíos, sino a los gentiles. Por eso se le conoce que el ministerio del apóstol Pablo es un ministerio orientado hacia los gentiles. Pero lo tremendo de todo esto, que el fundamento es el mismo. En otras palabras, decimos, no es que existan dos iglesias. No, lo único que la iglesia de Jerusalén, identificada como la iglesia que ganó a gente del pueblo judío. Pero el fundamento de ambas es el mismo, algo que nosotros debemos de reconocer. Es decir, Jesucristo viene a ser esa piedra angular. Por ejemplo, quizás Pedro fue más dado a la predicación a los judíos. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, yo quiero que observe lo que dice la Escritura, hablando de Jesucristo como esa unidad para estas dos congregaciones. Este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Mire qué hermoso este versículo, como para que nosotros lo aprendiéramos de memoria. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. Es decir, tanto para la iglesia de Jerusalén como para aquella iglesia gentil que tuvo sus orígenes allá prácticamente en la iglesia de Antioquía. Antioquía fue la base, diríamos, para las incursiones misioneras de Pablo, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, el mismo fundamento, la misma roca es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra de las cosas que registramos, muy importante, en el libro de los Hechos, que el mensaje de Jesucristo es el mismo. Si usted se dará cuenta que en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo lo vemos es que al iniciar su ministerio, Él comenzó a decir, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que en el libro de los Hechos, el mensaje que han de dar los apóstoles es el mismo. Un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de conversión, no a una nueva religión, sino de una conversión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Leemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 19, cuando nos dice, hablando Pedro, porque de repente la gente se acerca, los recién convertidos, y dicen, ¿qué haremos nosotros para ser salvos? Entonces Pedro dice, así que arrepentíos, Hechos 3:19, y convertíos, es el mismo mensaje, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es lo que identificamos nosotros en el libro de Hechos como propósitos internos. Ahora, algo también que nosotros quisiéramos reconocer, que el libro de Hechos también tiene otro tipo de propósitos, como por ejemplo el aspecto histórico. Mis amados hermanos, nosotros hoy en día tenemos y valoramos varias cosas por el conocimiento y el contexto histórico que la misma historia, y valga la redundancia, nos enseña. Valorizamos porque la historia nos habla de acontecimientos relevantes, importantes, que nos dan a nosotros la existencia de lo que nosotros somos hoy en día. El libro de los Hechos tiene muchos contenidos históricos que inclusive coinciden con algunas evidencias arqueológicas. Y esto es muy importante. Nosotros debemos de reconocer de que el libro de Hechos contiene historias donde nos habla, por ejemplo, gobernadores que estuvieron en aquel tiempo, nos habla de lugares geográficos, nos habla incluso de algunos césares, quienes gobernaron, nos habla de Pablo, nos habla de los líderes, que incluso la historia secular los tiene registrado. Esto no deja de ser de mucha bendición para nosotros, como una evidencia de la realidad que existió en el tiempo del libro de los Hechos. Otra cosa que también tiene importancia es que logramos ver propósitos teológicos. La teología, algunos apreciada y para otros de menosprecio. Yo recuerdo, por ejemplo, una vida que predicaba la palabra, que no le quería dar valor a lo que era el estudio de la teología. Decía, ¿para qué estudiar teología? En realidad solamente necesitamos leer la Biblia, ser llenos del Espíritu Santo y poder hablar. No está escrito, dice que la Biblia dice que en aquel tiempo Él habría de llenar nuestros corazones y habría de decir qué es lo que debemos de predicar. Entonces, haciendo, hermanos, un menosprecio a la teología. Sin embargo, yo le decía a esa persona, el problema es que usted desconoce el verdadero valor de lo que es estudiar teología o por qué estudiar teología. Todo tiene que ver con las intenciones del corazón. Diríamos, hermano, ¿por qué estudiar teología? Teología, la palabra teo significa Dios y logia significa tratado o estudio, pero es un estudio con el propósito de conocer quién es Dios. Mis amados hermanos, el valor verdadero de la teología es el de ese corazón
que lo único que anhela y desea es conocer quién es su Dios. No es hacerse cabezón, es decir, no es de llenarse de tanto conocimiento para luego envanecerse y demostrarle a otros que tiene más conocimiento o que sabe más de Biblia. Esa no es la verdadera razón. Yo creo que en ese punto es donde el apóstol Pablo decía, en aquella escritura que decía que el conocimiento envanece. Pero sin embargo el amor que se puede sentir por Dios, esto realmente, hermanos, glorifica. Y podríamos decir, dignifica el estudio de la teología. Entonces, cuando estudiamos nosotros el libro de los Hechos, encontramos también teología. ¿Por qué? Porque se nos presenta como obra Dios. Se nos presenta como Cristo se manifiesta. También sobre todo y por encima de todo, como el Espíritu Santo. Y cuando estudiamos a Dios, a Jesucristo, vemos al Espíritu Santo, ya con solo eso tenemos material teológico para nosotros aprender de la manifestación de la divinidad que se logra ver pues en el libro de los Hechos. Lo otro también, y no menos importante, tiene propósitos apologéticos. ¿Qué es la apología? La apología, mi hermano, déjeme ver cómo se lo puedo explicar. Es poder argumentar a favor de nuestra fe, pero argumentar no con teorías, sino poder fundamentar con la esencia, con aspectos reales, con hechos. Y justamente el libro de los Hechos nos da conocimiento para nosotros poder presentar una sana apologética, poder decir, mostrar la realidad de Cristo, poder demostrar el mensaje y las características tanto de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. La apología nos ayuda a defender con argumentos lógicos, con argumentos verdaderos, la fe en lo que nosotros hemos creído. Aunado a esto, también podríamos decir de que hay propósitos, de que podríamos decir de manera particular. Es decir, estamos viviendo, déjenme ordenar las palabras para poderlo decir mejor. Nosotros hoy en día estamos viviendo situaciones que alguien podría decir, lo que hay en la Biblia puede ser de tanto beneficio para el tiempo en el que estamos viviendo. Podría ser útil lo de aquel entonces para el tiempo que estamos viviendo. En realidad, mis hermanos, quiero decirle que el mundo en que nos ha tocado vivir, pues tiene mucho parecido con lo del mundo bíblico y sobre todo en este aspecto donde Lucas está hablando. Por ejemplo, hermanos, estamos viviendo una economía global. Hoy estamos, ¿verdad? Todo el mundo estamos amarrados los unos con los otros. Lo que le pasa a uno le pasa al otro. La economía que comienza a tener problemas allá, tiene problemas con nosotros. Nos atañe a nosotros. Ya no se diga si estamos tan cerca de las naciones más poderosas. Pero en aquel entonces, aunque no existía un mundo globalizado, pero también usted debe de considerar que Roma se había convertido en un imperio y las naciones que se conocían en aquel entonces eran las naciones que Roma tenía registradas o que las había conquistado. Y esas naciones que había conquistado, él ejercía su dominio. Es decir, donde las naciones habían sido conquistadas, todas ellas tenían que rendirse, todas ellas tenían que caminar, todas ellas tenían que hacer exactamente como el imperio de aquel entonces. Entonces hay algo parecido, la economía y todo eso. Lo otro también, hermanos, es que, en aquel entonces Roma había desarrollado medios de comunicación, carreteras, ¿verdad? Para poder transportar, llevar. Y entonces esto facilitaba no solamente para llevar las mercancías de un lugar a otro, sino que se volvía donde las culturas se transitaban unas con otras
con mayor facilidad. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? ¿No es cierto? Las comunicaciones que tenemos, la vía terrestre o aérea o marítimas, hermanos, están a la orden del día y funciona. Y entonces esto lleva culturas, mercaderías, tantas cosas. Pues igual que en aquel entonces. Y en fin, hermanos, otra cosa bien importante que hay que considerar dentro del libro de los Hechos es que nosotros tenemos algunas cosas que, al igual que en aquel entonces, también somos llamados a practicar o a hacer o a obedecer, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, en aquel entonces, en el libro de los Hechos y en los Evangelios, encontramos el mandato de la Gran Comisión. Entonces, ese mandato, alguien diría, bueno, ¿es solamente para esa época o es también para nuestra época? Entonces decimos que lo que encontramos en Hechos es también algo que nos atañe a nosotros, que nos corresponde a nosotros y que somos llamados también a obedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No lo podemos encajonar a Él solamente allá en los evangelios o en el tiempo de los hechos. Por otro lado, el Espíritu Santo es vigente, hermanos. No es así. El Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Dios es un Dios que no cambia. Entonces, hermanos, decimos que el mensaje y la demanda que vemos nosotros en la Biblia, o el testimonio que se nos invita a dar en la Biblia, eso también nos corresponde a nosotros en el siglo XXI. Hermanos, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y la iglesia de aquel entonces, diríamos que son nuestros hermanos y que tenemos el mismo, hablemos de esta forma, el mismo ADN. Es decir, tenemos, hermanos, los mismos orígenes, podemos llamarnos hermanos, ¿verdad? Aunque aquella es una iglesia del primer siglo, es la misma iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Así que, hermanos, lo que a ella se le pidió, también se nos sigue pidiendo a nosotros. Así que si tenemos el mismo ADN, debemos de pedirle que así como aquella iglesia trabajó, se sacrificó, anunció el evangelio, que Dios nos dé la gracia de hacer lo mismo. La Biblia, en el libro de Hechos también, algo que registra bien importante, es que hay personajes centrales en el libro. Sabemos que Pedro y Pablo, de alguna manera, pues son los ejes humanos principales. Pero quiero decirles que Jesucristo y el Espíritu Santo son los personajes más principales. Aleluya. Realmente debemos de estudiar, hermanos, para ver a Cristo, para ver al Espíritu Santo, para anhelarlo y para desearlo. Sobre todo el Espíritu Santo se mira cómo obró en esa iglesia del primer siglo. Por ejemplo, unas cosas que logramos ver cómo el Espíritu Santo opera es que la Biblia nos enseña que la venida de Cristo es anunciada por medio del Espíritu Santo. La manifestación en Pentecostés, ¿qué vemos nosotros en Pentecostés? En el capítulo 2 logramos ver la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Los apóstoles predicaron, pero ¿cómo predicaron? Inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Fue el Espíritu Santo el que les daba valentía, el que les daba vigor, el que les daba dinamismo. Por eso que decía la Escritura que recibiréis poder. Y esa palabra griega es dunamis, que es la misma palabra para dinamita. Entonces el Espíritu Santo lo vemos en el libro de los Hechos, capacitando el servicio de los apóstoles, infundiendo, hermanos, valor a los fieles, abriendo puertas al Evangelio, guiando los hermanos, a los discípulos del Señor, para que su Evangelio sea predicado.
por medio del Espíritu Santo, en aquel entonces se asignaban a los pastores. No era así porque sí. Es el que preside de manera invisible la asamblea de Dios. Entonces, hermanos, cuánto valor y cuánta relevancia no aparece en cuanto a ver el personaje del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en que inclusive concede revelaciones proféticas. Pero estamos hablando, sí, de ejes personales sobrenaturales, por así decirlo. Pero queremos ver también personajes humanos más destacados, ¿verdad? Una de las cosas que el apóstol Pablo hace es precisamente eso, reconocer a sus líderes, ¿verdad? En el 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo llegó a decir: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y dice el pasaje que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces vemos personajes destacados, hermanos, que el apóstol Pablo quieren que él desea que sean apreciados, que la iglesia los reconozca por causa de su obra y de su labor. Y lo vamos a ver más adelante, pero Pablo prácticamente aquí está reconociendo, hermanos, que los servidores de Dios deben de ser apreciados. Y no es porque su servidor esté aquí, hermano, hay veces que me cuesta un poco hablar de estas cosas, pero son realidades que como iglesia nosotros debiéramos de reconocer. Y es por la dignidad de su oficio, no por la persona, sino por el llamado y por lo que hacen, que la iglesia debiera de apreciar la vida. Entonces, una de las cosas que vemos y vamos a ver es que Pablo está utilizando una palabra, dice, os ruego. Imagínese usted, hermano, la palabra que Pablo diga, os ruego. Pablo está hablando de reconocer el ministerio de un siervo. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Por causa de que él ejecuta el ministerio de enseñar la palabra de nuestro Señor. Y este oficio muchas veces no deja de ser un oficio incomprendido. Un oficio que no deja de ser algo doloroso. Requiere, hermanos, el oficio de la predicación o el del pastoreo, muchas veces requiere de mucha responsabilidad. Y la iglesia no sabe de esto. Responsabilidad que muchas veces, hermano, es por causa de la responsabilidad de una verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Pero no solamente la enseñanza, sino también el cuidado del pastor, el cuidar a la grey. Porque algunas veces alguien piensa que el pastor lo único que hace es predicar, sentarse, abrir la Biblia, buscar concordancias, comentarios. No, hermano, es mucho más que eso. Tiene que tener tanto cuidado. Y el apóstol Pablo habla acerca de que puedan ser reconocidos. Este es un oficio donde muchas veces se exige de parte de la feligresía, hermanos, atención, cuidado, pero muchas veces, ¿verdad? Es un oficio donde no existe un contrato. No existe un contrato. Muchas veces el pastor no tiene seguro ni seguro de vida. El único seguro de vida que cuenta es con el de nuestro Señor Jesucristo. No tiene, hermanos, ¿verdad? No se acumula dinero para su jubilación. Y muchas veces esto la iglesia no lo ve. La iglesia, hermanos, hay veces que los miembros no se comprometen. Ellos pueden irse cuando quieren. Abandonan a la iglesia cuando quieren. ¿Y el pastor qué? El pastor tiene que quedarse allí. ¿Por qué? Porque es responsable delante de Dios y delante de la feligresía. Así que muchas veces, por eso que creo que Pablo decía, os ruego, hermanos. Y perdónenme que diga estas cosas, yo no quiero decirlas por mí, pero tengo que enseñarlas. Y la iglesia debe de saberlos. Y los servidores deben de también saberlo. Bueno, obreros o personajes destacados, cambiemos un poquito. Y dentro de los personajes destacados hay dos divisiones. Y lo vemos en el libro de Hechos. La división mayor, por ejemplo,
Bueno, una de las cosas que vemos, aparte de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, pues es la vida de los apóstoles. Los apóstoles vemos a Pedro, Pablo, Juan y Santiago. Y una división menor: Juan, Felipe, Bernabé, Santiago y Apolos. Vemos, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 16 y versículo 3, cuando dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora, este saludo que observamos aquí, hermanos, no es un saludo común. Pablo no lo hace por glorificar al hombre o por glorificar a la carne, sino más bien, hermanos, por reconocer la obra de Jesucristo en esos obreros o en esos servidores. No es exaltar a la vasija, sino realmente exaltar al tesoro. Lamentablemente, y esto es doloroso, muchas veces la vida que no ha alcanzado cierto grado de madurez valoriza más la imagen del servidor, al obrero, y no valoriza la vida de Cristo en ese obrero. Es decir, hermanos, nos dejamos ir más por lo que vemos, la apariencia, lo tangible, y no logramos apreciar, no logramos valorizar en esencia la vida del Espíritu o la vida de Cristo en ese servidor. Entonces nos dejamos ir más por la apariencia, o nos dejamos ir más por los títulos, etc. Entonces aquí Pablo hace reconocimiento a estos más destacados, y reconocemos que en la Biblia, en el libro de Hechos, está Esteban como uno de los servidores destacados que se registra en el libro de los Hechos. Tenemos la vida de Juan Marcos, tenemos la vida de Timoteo, también la vida de Silas o Silvano, la vida que acabamos de ver de Priscila y Aquila, Gallo, y por supuesto también tenemos que incluir dentro de estos colaboradores al mismo Lucas. El libro de Hechos, hermanos, no es solamente un libro histórico. Debe de reconocerse como un libro, sí forma parte del canon bíblico, y debe de considerarse como un libro inspirado por Dios. Es decir, que lo que vemos allí es una obra divina, aunque la mano humana de Lucas está de por medio, pero Dios ha estado obrando de manera, dijéramos, hermanos, soberana. Aparte de esto, que podríamos decir que el libro de Hechos es un libro divino, es porque, hermanos, une el mensaje divino que encontramos en los evangelios, como lo es, por ejemplo, el mensaje de la gran comisión. Vemos esa continuidad en el libro de los Hechos, y esto lo hace ser un libro también, un libro divino. ¿Por qué? Porque registra tanto el mandato que está ahí en Mateo 28 de id y predicad el evangelio, que se encuentra también en Marcos capítulo 16 versículo 15, cuando se nos dice que deberían de predicar este evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre. Entonces, el evangelio de Lucas también registra esta gran comisión, pero en el libro de los Hechos lo reafirma cuando dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el libro de los Hechos es donde encontramos nosotros revelada la primera parte de cómo, hermanos, se llevó a cabo la gran comisión de ir y anunciar el evangelio, pero también el cómo, y ese cómo tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 y versículo 4 nos narra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablase. Hechos registra cómo esta iglesia, cómo los apóstoles, cómo los discípulos del Señor eran llenos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, creemos que eso es lo que nos hace falta a nosotros hoy en día. Nosotros necesitamos, como una iglesia, y lo hemos estado orando, hemos estado pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Hemos estado orando por ser una iglesia avivada. La iglesia de aquel entonces era una iglesia avivada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifestó de una manera sobrenatural.
Lo segundo que vemos, aparte de cómo se llevaría ejecutado ese plan, ¿verdad? Lo vemos aquí en el capítulo 4 y versículo 5. Dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ellos habían sido esparcidos, iban por todas las partes anunciando el evangelio. Esta obra, mis amados hermanos, no era casualidad. Era la manera de Dios de cómo llevaría a cabo su plan. Y ahora yo lo que quiero decirles es que eso no ha cambiado. No podemos decir, no, ya el Espíritu Santo hoy lo único que se necesita es la predicación de la palabra. No, mis amados hermanos. Nosotros vemos dos cosas en el libro de los Hechos. Por un lado, la predicación del evangelio por los apóstoles. Pero aunado a eso, el poder y la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Él se manifestó de diferentes maneras. Hermanos, ahí había hasta bautizados en el Espíritu Santo, profetizaban algunos, hablaban en lenguas otros, en fin, hermanos, tantas cosas que el Espíritu Santo manifestaba en aquel entonces. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y esto será exclusivo solamente para aquel entonces? Creemos que no. En realidad nosotros creemos en una obra continuista. ¿Qué se llama esto? Que no encontramos en ningún pasaje de la Biblia que aquellas manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de los apóstoles no fue exclusivo solamente para ellos. Lo que nos hace falta es fe, creer que las promesas que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo son reales y son actuales. Sabemos que hay otros amados hermanos que no creen. Ellos creen que la obra, inclusive carismática como lo clasifican, es una obra que solamente fue para el tiempo de los hechos. Ellos se identifican como cristianos cesacionistas. Es decir, ellos creen que estos dones o manifestaciones del Espíritu Santo cesaron. Y de allí su nombre, cesacionista. Nosotros como iglesia queremos decirle que no somos cesacionistas, sino por el contrario, somos continuistas. Es decir, creemos que el Espíritu Santo lo puede hacer. Lo que sucede es que muchas veces, hermanos, no hemos tenido la fe suficiente y no le hemos clamado, no le hemos pedido a Dios que realmente el Espíritu Santo se manifieste de la misma manera. Así que ese es un cuidado que nosotros debemos de tener al estudiar el libro de los Hechos, que aparte de ser un libro histórico, es un libro de acciones, es un libro de obras, es un libro de milagros, que cuando nosotros, hermanos, lo estudiemos vamos a ir viendo que se manifestaban. Alguien ha dicho de que eso era solamente para la iglesia naciente. Pero no, hermanos, que Dios nos dé la gracia de que cuando leamos y estudiemos el libro, seamos impactados y que le pidamos a Dios que Él pueda ministrar en nuestros corazones. Este es un libro inspirado por Dios. Y si es un libro inspirado por Dios, vale la pena que lo estudiemos, que lo meditemos y que dejamos, hermanos, que obre en nuestros corazones. Así que lo más relevante creo que lo hemos visto en esta introducción. En la próxima reunión que tendremos, entraremos directamente al libro. Gracias por habernos acompañado. Que Dios me lo bendiga ricamente.